Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a esta disrupción que vivimos hoy todos, a este cambio deliberado, impreciso, inesperado y estremecedor que llega cada día. Bienvenidos a la reinvención, a buscar excelentemente extrañas maneras de pensar y de actuar, a hacer cosas imperfectas e imprácticas para gente imperfecta e impráctica. Este es un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series. Y yo soy Isra García. Y este es otro episodio entre tú y yo. Un episodio que tenía ganas de grabar. Y algo que tenía ganas de contarte. Estoy aquí ahora mismo, acabo de llegar a Nauplia, como le llaman en inglés. En griego no sabría decirte. Estoy en Grecia, recorriendo la parte más antigua de Grecia. Corinto, Nemea, Micenea, ahora llegando a Nauplia. Mañana voy a ir a... El nombre es muy complicado. Y acabo de llegar aquí a un hotel que he reservado mientras venía para la ciudad en el coche. ¿Y de qué voy a hablarte? Pues de una de las experiencias vitales más transformadoras que he vivido en estos 3 últimos años. Africa Burn. Y tú me dirás, Irra, ¿qué es Africa Burn? Bueno, Africa Burn es un condescendiente de Burning Man. Burning Man, si no lo conoces, hoy lo vas a conocer. Y si lo conocías, ya sabes de lo que hablo.
Burning Man es un evento que se realiza, que empezó a realizarse en las playas de California quemando a un hombre de paja o de papel o de una estructura de madera muy pequeñita. Un movimiento creado por Larry Harvey, que se ha ido extendiendo hasta sacarlo de California, porque el evento se había convertido en algo masivo, y buscar un lugar en el desierto de Nevada, en concreto en Gerlach, en Black Rock City, donde a día de hoy, en 2017, datos reales, acoge más de 95.000 personas en una ciudad que se construye 2, 3, un mes antes y que desaparece por completo al día 8 de empezar Burning Man. Burning Man, que ya hablaremos de ello en otro episodio, se realiza o sucede en la última semana de agosto, primera de septiembre. Son 7-8 días. Bueno, pues Africa Burn es un movimiento que nace derivado de Burning Man. Burning Man crea un área, o digamos una rama, que se llama Burning Man Project, donde además de contribuir en causas benéficas, empieza a expandir lo que significa Burning Man. ¿Y qué significa Burning Man? Burning Man gira en torno a 10 principios. 10 principios que realmente tienen que ver con, incluso como muchas empresas están ahora mismo construidas. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Sí, los principios de Burning Man fueron tan potentes que no solo inspiraron otros Burning Mans, como Africa Burn, como Midburn en Israel, sino que han creado empresas. Por ejemplo, Google está basada, su código de trabajo está basado en los valores de Burning Man. Tesla, Mars y otras empresas, muchas de Silicon Valley y de San Francisco, tienen sus principios basados en los principios de Burning Man, los principios guía. Africa Burn es una comunidad de participantes guiados por una serie de principios. Son los mismos que Burning Man, ya que Africa Burn es un evento regional. Pero en Africa Burn añaden un principio nuevo. Y es el que se llama Each One Teach One, que anima a que cada persona que llega a Africa Burn anima e incita a otras personas a añadir un nuevo principio que se enseña a otros. Los principios no son mandamientos ni son reglas, son ideales que ofrecen una guía de cómo actuar para reinventar el mundo y nosotros mismos. Justo el objetivo de este podcast. Por lo cual podríamos decir que estos valores son valores y principios esenciales para reinventarnos a nosotros, a nuestros negocios, al mundo y ser disruptivos. El primer valor es la inclusión radical. Cualquiera puede ser parte de Africa Burn. Se da la bienvenida y respeto a cualquier extraño. No hay prerequisitos para participar en la comunidad de Africa Burn o Burning Man. Esto significa que cualquiera puede tomar parte. El segundo es generosidad. En Africa Burn y Burning Man, y puedo decir que es parte de mis principios, estamos destinados y decididos a hacer actos de generosidad. El valor de un regalo
de generosidad es incondicional. La generosidad no contempla no es recíproca, no es necesariamente, ni necesita un intercambio para algo de igual valor. La incomodidad. En orden de preservar el espíritu de generosidad en la comunidad busca crear entornos sociales que son poco convencionales y no tienen ni sponsorships, ni transacciones, ni publicidad. Lo que se pretende es proteger a la cultura de la explotación. Se resiste a la sustitución del consumo por una experiencia participatoria. Otro es autosuficiencia radical, lo cual anima al individual, a la persona, a descubrir, ejercitar y confiar en sus propios recursos. Autoexpresión radical sería el siguiente. Creo que voy por el sexto. Eso es algo que está dentro del arte de cada persona. Ninguno más que la propia persona o un grupo colaborador puede determinar ese contenido. Es ofrecido como un arte, como un regalo a los demás. De esa forma, ese espíritu, el que lo da, debería respetar los derechos y las libertades del que lo recibe. El séptimo sería esfuerzo común. Es un esfuerzo entre la comunidad, porque la comunidad valora la cooperación creativa. Es una comunidad de doers, el cual el objetivo es producir, promocionar y proteger las redes sociales, los espacios públicos, los trabajos de arte y los métodos de comunicación que apoyan a dicha interacción. El octavo sería responsabilidad cívica. Los miembros de la comunidad que organizan los eventos deben asumir la responsabilidad por el bienestar público y esforzarse por comunicar las responsabilidades cívicas a los participantes. Además, deben asumir la responsabilidad que lleva dirigir los eventos de acorde a las leyes nacionales y locales. El noveno, el octavo sería dejar no rastro. La comunidad de Africa Burn y de Burning Man respeta podríamos decir que es Africa Burn y Burning Man sería lo mismo. Podríamos decir que la comunidad de Burning Man y Africa Burn respeta el entorno. Estamos comprometidos a no dejar ni un rastro físico de las actividades que hagamos una vez estemos allí. Limpiaremos cualquier cosa cuando sea posible para dejar el lugar en mejor estado del que lo encontramos. Este es poderoso. El noveno es participación. Nuestra comunidad está comprometida a una participación ética, porque se cree que el cambio transformador, ya sea en un individual o en una sociedad, puede ocurrir a través del medio de la participación personal. Alcanzamos eso, y se alcanza eso a través de hacer cosas. Cualquier persona está invitada a trabajar y a apoyar y a ayudar. Cualquiera puede jugar y hacer lo que necesite y quiera. Se hacen que las cosas sucedan a través de acción real que abre el corazón. El décimo sería inmediatez. Experiencia inmediata, sí o sí. Eso, de muchas maneras, es uno de los valores más importantes en nuestra cultura. Buscamos sobrepasar las barreras que permanecen entre nosotros y el reconocimiento de nuestro nosotros mismos,
de nuestro propio yo, la realidad de que haya a nuestro alrededor, la participación en la sociedad y el contacto con un mundo natural sin sobrepasar los poderes humanos. No hay una idea que pueda sustituir la experiencia. Eso es la inmediatez. Y el último, each one teach one, cada uno enseña a uno, significa que como una comunidad autosuficiente se cree la responsabilidad de esparcir esta cultura a través de cada persona y a través de cada persona a la que podemos llegar. Todos nosotros, todos los que participamos en Africa Burn, custodiamos esta cultura, y cuando la oportunidad se presenta tratamos de pasar el conocimiento. Eso es sobre lo que Africa Burn y sobre lo que Burning Man está creado. Esto es realmente poderoso. ¿Cómo asistir a Africa Burn? Bueno, pues asistir a Africa Burn es cuestión de enterarte rápido cuándo salen los tickets. Puedes ir a la página africaburn.com y registrarte. ¿Qué es la ventaja respecto a Burning Man? Pues que los tickets son fáciles de conseguir, valen $100, y en cambio en Burning Man puedes volverte loco o loca para conseguir un ticket, si lo consigues finalmente. Yo a día de hoy, a falta de un mes para Burning Man, un poco más de un mes, no tengo ticket todavía, pero bueno, lo tengo claro, el universo proveerá y pasará lo que tenga que pasar. Aunque me plante la puerta de Burning Man sin ticket, voy a ir. Pero en el caso de Africa Burn son más baratos, $100 versus los 500 e incluso 1000 en Burning Man, y puedes conseguirlos. ¿Cómo asistir? Reservando un vuelo desde Africa Burn tiene lugar en el desierto de Tanga Karoo, a unos 300 metros de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, la última semana de abril. Por lo tanto, es aconsejable que si vas a asistir, reserves un vuelo cuanto antes posible. ¿Para qué? Para tener el tiempo suficiente de poder encontrarlo a un precio muy asequible y no tener que pagar alrededor de 900 o 1000 euros que puede costar a partir de febrero. Entonces reservas un vuelo a Ciudad del Cabo o a Johannesburgo, preferiblemente a Ciudad del Cabo, te alojas 1 o 2 días en Ciudad del Cabo y alquilas un coche o vas en autobús o vuelas a el desierto de Tanga Karoo. Hay 3 formas de hacerlo: a través de alquilar un coche, bueno, buscando a gente que vaya y uniéndote a ellos, en el autobús o en los vuelos que valen alrededor de unos $200. El siguiente punto es la importancia de elegir y estar en un camp. Bueno, realmente puedes hacer camping libre en Africa Burn, como en Burning Man, lo cual es mucho más barato, porque hay camps que te cuestan $100, hay camps que te cuestan 200, hay camps 500 o hay camps 600. En el camp en el que yo estoy y voy y seguiré yendo se llama Ubulanti. Es un camp creado por Bridges for Music, la ONG con la que activamente colaboro desde 2014. La mayoría de la recaudación de tu fee va a la ONG, pero hay una parte que va a las tiendas, a los colchones, a la comida, el meal plan, porque están todas las comidas incluidas. Aquí depende de cuál sea tu presupuesto y cómo te apetezca ir. Yo he probado ir a camps, bueno, no en Africa Burn, en Burning Man, que ya hablaremos de eso, pero todavía no he probado a ir en camping libre y lo voy a probar. Ahora, me gusta saber que estoy colaborando con la ONG, y la importancia de elegir y estar en un camp es la gente que hay en el camp y con la que compartes. Algo que es realmente importante y te traslada de una experiencia vital personal a una experiencia grupal, vital, personal, donde además el aprendizaje es descomunal. Por lo tanto, es importante buscar un camp al que ir. En este podcast
ya te ofrezco la posibilidad de poder estar en el Camp Obulanti. Si deseas participar en este camp, que puede valer entre 400 y 700 dólares el camp, el ir allí incluye las comidas, el alojamiento, lo que pasa que tú tienes que montar la tienda y todo, porque acuérdate, autosuficiencia radical. No puedes ir allí y que esto sea un hotel. Así no funciona Africa Burn. Entonces, te ofrezco que si necesitas o quieres ir a un camp y quieres compartir el mismo camp en el que yo voy a estar y en el que está un puñado de gente increíble, y te lo digo ciertamente, como pocas convivencias he tenido con gente que me ha despertado tanto, que me ha inspirado tanto, que me ha aportado tanto, que me ha ayudado tanto y que luego he creado tantas cosas y que he vivido tantas cosas después de Africa Burn 2016 y 2017 y 2018, que han sido los que he ido. Como decía, si quieres ir, si quieres participar, contáctame y te pondré en contacto con la organización. ¿Cómo enfocar y preparar un Africa Burn? Bueno, yo lo prepararía de forma muy sencilla. Viste como quieras, como siempre te haya apetecido vestir y no hayas vestido, o de la forma que te apetezca. Si te apetece ir en pelotas, ve en pelotas. Si te apetece ir con ropa interior todo el día, con ropa interior todo el día. Si te apetece ir con gallumbo si eres tío, con tanga, ves con tanga. Si te apetece llevar un traje de flores y una pamela, ves que un traje de flores y una pamela, un bikini de leopardo, haz lo que te apetezca y planifica por ello. Esto en cuestión de ropa, de comida, esto básico. Evidentemente siempre hay algunos esenciales. Yo lo que hago es, a día de hoy no me preocupo por absolutamente nada, porque mi autosuficiencia radical es tan extrema que me da igual ir sin nada. Me arreglaré y me apañaré la vida, pero entiendo que no todo el mundo es como yo. Por lo tanto, para enfocar y preparar un Africa Burn, no te calientes la cabeza, no te compres nada desde España. Llega a Africa Burn, llega a Sudáfrica y en Sudáfrica fluye y coge aquello que te apetezca vestir. Luego enfócalo y prepáralo como un sitio donde vas a llevar los menos lastres posibles, donde vas a llevar una mochila lo más ligera posible, donde no te vas a preocupar por las cosas que no controlas. Déjate fluir y cuando llegues a Sudáfrica compras, y ahora entraremos ahí en qué llevar y cómo llevarlo, y luego a partir de ahí empieza a construir. Enfoca esto como una experiencia vital, no lo enfoques como un festival. Prepara esto como algo en lo que vas a crecer tanto personal como profesional como grupalmente. Y enfoca esto como la mejor desconexión que puedes encontrar, o de las mejores desconexiones que puedes encontrar en la faz de la Tierra. ¿Qué llevar? ¿Cómo llevarlo? Bueno, te voy a decir los básicos. Los básicos es tapones para dormir, por si acaso. Bicicleta no es necesario en absoluto, porque Africa Burn es tan pequeño que puedes ir andando, pero puedes llevarte una bicicleta si quieres. Crema antimosquitos, segurísimo. Por supuesto, comida para picar entre horas y posiblemente lo más sana posible. Desinfectante para las manos, para la cara, jabón para las duchas, toallas, mucha agua alcalina si puede ser, por estar en un ambiente tan seco, sales minerales para cuando bebas y salgas de fiesta, poder recuperar más rápido y no deshidratarte. ¿Qué más llevar? Linternas, unas cuantas, un par, no es necesario más. Yo siempre llevo algunas gafas no de ventisca, porque en Africa Burn no hay ventiscas ni tormentas de arena,
pero sí unas gafas más para la tarde-noche y unas gafas para durante el día. Un pañuelo para cuando hace viento, taparte la nariz y la cara, algún sombrero, ropa muy cómoda. En Africa Burn, en Burning te diría un backpack con agua, pero en Africa Burn las distancias son tan pequeñas que no es necesario. Evidentemente, si puedes llevar un mosquetón con una cantimplora colgada donde siempre lleves agua, es positivo, ¿vale? Agua o champán o lo que necesites llevar. Y nada de maletas. Llévate una mochila grande que puedas llevar en la espalda, porque si tienes que arrastrar una maleta por el desierto, imagínate lo que va a costar y cómo se va a poner la maleta y cómo te vas a poner tú. A grandes rasgos, esos son mis esenciales. Porque, bueno, si te puedes llevar una manta que te puedas echar por encima por las noches cuando haga frío y que te puedas poner, o dos mantas y otra que te la puedes poner cuando estás durmiendo, pero bueno, dependiendo del camp, tendrás manta o no y colchón, y si vas de camping libre tendrás que llevarte un colchón o una colchoneta o un saco de dormir, además de algo para apoyarte y no estar en el suelo, o no. Protector solar, crema para la cara, para la sequedad, un moisturizante de estos, un moisturizante, ¿no? ¿Sí, crema moisturizante? Sí, ¿no? Una crema para el cuerpo como After Sun o aceite de ducha, desodorante, un poco de perfume de colonia nunca está mal. Barritas energéticas yo llevo también energy drink de 226ers. Yo llevo proteína porque tomo proteína al despertar. Yo me llevo mis propias frutas porque me hago mis propios zumos naturales. Me llevo mis superalimentos, pero esto ya es un poco más personal. Me llevo mi probiótico, mi prebiótico, me llevo pues todas esas cosas. Voy a dejarme un poco porque voy a enchufar la luz, se está haciendo de noche. Me llevo todas esas cosas que necesito. Eso es lo que me llevaría y cómo llevarlo. Y voy a detener el audio ahora mismo porque voy a hacer una reunión por Skype con el equipo de Stand Up Program Latinoamérica, con Stand Up Program Bogotá y Medellín, Javi Pacheco, y luego con Stand Up Program Chile, María Eugenia, Reinaldo y Pilar, que en un mes, bueno, un poco menos de un mes, el 9 de agosto tenemos Stand Up Program de Chile, y luego en noviembre, en jueves, viernes, sábado y domingo, Bogotá, y luego la semana siguiente en Medellín. Y en Chile es del 9 al 12. Así que voy a parar el audio, voy a hacer la reunión online con ellos, la jornada de trabajo online con ellos, para decidir si seguimos adelante, porque siempre tenemos mucho cuidado en que los estándares de excelencia y los participantes sean los necesarios para hacer el programa. Así que bueno, voy a tener esta reunión con ellos y luego vuelvo a acabar de grabar el podcast. Nos vemos en nada. Sigue conectado a la disrupción. Sigue conectada a la reinvención que importa. Disrupt everything. Elígete a ti mismo y sé tu propio turbo. Bueno, pues retomamos más rápido de lo que esperaba. Finalmente nos hemos equivocado de hora de reunión y no ha habido reunión. Así que voy a seguir por donde la habíamos dejado. Después de qué llevar y cómo llevarlo, algunos pequeños y grandes trucos. Para mí, pequeños trucos es encontrar cómo te sientes cómodo en un lugar donde no tienes el control. Necesitas un libro, necesitas hacer un poco de deporte. A mí me gusta hacer deporte. A mí me gusta levantarme, practicar power yoga o yoga, estiramientos, irme a correr si tengo una bici
media hora, una hora, pero es una cosa que me gusta mucho, y sobre todo hacerla allí en Africa Burn, por el escenario en el que te encuentras, la gente, el ambiente. Y grandes trucos, sobre todo beber y alimentarte bien, muy bien, y aprovechar durante el día, no apretar mucho durante la noche. Ese para mí es uno de los trucos decisivos. Vivir Africa Burn por el día. Y a la 1 o las 2 de la noche acostarte, levantarte a las 7 o las 8 y empezar a aprovechar el día. Y si quieres incluso alguno de esos días, irte a dormir muy pronto para poder levantarte a las 4 o las 5 de la mañana y ver el amanecer, que es especial, como cada desierto. Otros de los grandes trucos que a mí me han servido: vete a pasear por el desierto y quédate a dormir solo o sola en el desierto. No muchos lo harán, pero quien lo haga sabrá lo que le va a aportar cuando lo haga. Es una sensación, es una experiencia. No sé si lo has hecho, pero si no lo has hecho, hazlo. Y más allí, porque respiras la energía. Igual que, ojo, en un desierto es pura energía. Es calma, es conexión, el cielo estrellado por la noche es espectacular, es un manto interminable de estrellas, de belleza plasmada en lo que es el universo. Es como verlo en toda su extensión, sin nada por medio, ¿no? En toda su amplitud. A pesar de que no podemos llegar a divisarla toda, obviamente. Otro truco que diría y que compartiría contigo es: lleva a las personas adecuadas. No vayas a Africa Burn con alguien con quien no tengas una relación o amistad íntima, imprescindible. Y si no, ve solo o ve sola. Ya conectarás con gente, si tienes que conectar, que sea como tú. Y si no, es que no tenéis que conectar, no te preocupes. Y otro truco: déjate ir. No pienses demasiado. Déjate ir como sea, da igual si sale bien, si sale mal, si está guay, si no, déjate ir. Y ríndete a la experiencia, sea lo que sea. Si te toca amanecer en otro sitio, en otro sitio. Si te toca dormir en el desierto, dormir en el desierto. Si te toca participar en las tareas y estar en la cocina, en la cocina. Como sea, es lo que tiene que ser. Déjate llevar. Recomendaciones no solicitadas. Bueno, mi recomendación no solicitada es que vayas. Es que de verdad vayas. Por favor. Creo que Africa Burn es algo que debes vivir al menos una vez en la vida. Pero vivirlo con las personas adecuadas. Tus mejores amigos, tu pareja, tu marido, tu mujer, tus hijos. Es un evento con el que puedes ir con toda tu familia y con tus abuelos. Vívelo con la gente que más quieres. Y si luego te lo puedes permitir otra vez, vívelo solo. Primero acompañado y luego en solitario. Esa es mi única recomendación no solicitada que voy a dar. Mira, aprendizajes personales, profesionales, momentos de descubrimiento. Mira, después del pasado Burning Man 2010, yo hice Burning Man 2014 con Burning Man Quest, que fue cuando hice el triatlón entre San Francisco y Burning Man, 567 kilómetros en bici, 567 kilómetros en el total, 450 y pico en bici, 6 nadando, 100 corriendo. Y luego en 2016, que es cuando hice el Live the Possibility, que alquilé una bicicleta, me llevé una fat bike de Ashram Bikes y un coche y alquilé un coche, gracias a South Day Toyota en Miami y gracias a mi amigo gracias a mi amigo Couture,
un rapero venezolano que ha afincado en Miami, un genio. Gracias a él me sponsorizaron en el coche y pillé la bici y hice una de las aventuras la aventura más bella y más bonita que he hecho hasta el día de hoy. He ido 2 años. Pues después de esa experiencia, ¿no? De la experiencia de Africa Burn, de Life the Possibility, ese día me prometí a mí mismo regalarme una desconexión total, mínimo cada 6 meses. Esa es una práctica que forma parte del algoritmo de alto rendimiento que he ido diseñando desde 2016 a día de hoy. Lo único que hice para hacer esto fue hacerla coincidir con Africa Burn. Como decía, el Burning Man regional que tiene lugar en Sudáfrica. En esa ocasión estuve acompañado por 4 de mis mejores amigos: Luis, Valentino, Joan y Javi. Personas a las que conocí cuando entré a trabajar de becario en Picnic Group en 2008, una agencia de music marketing en Valencia. Cuando volví de Ciudad del Cabo, ¿no? Desconectado, desde el domingo 23 de abril al lunes 1 de mayo. Fueron 8 días sin interferencias, sin señal, sin dispositivos móviles, sin distracciones, sin responsabilidades, ni obligaciones laborales. No había ni pasado ni futuro, solo había un delicioso presente, una experiencia vital con unos aprendizajes y resultados muy vitales detrás de ella. Mira, las experiencias vitales, ya sean festivales, viajes, conciertos, experimentos o cualquier vivencia ultra intensa, te cambian. Lo hacen por lo que allí sientes y experimentas y por lo que aprendes durante, pero sobre todo luego. El resultado de lo que te ha marcado es lo más interesante de todo. ¿Qué es lo que yo me llevé de esa ocasión? Aprendizajes, descubrimientos y reflexiones de vivir 8 días en Africa Burn 2017. ¿Y por qué te voy a diferenciar 2017 y 2018? Porque fueron totalmente diferentes en cuanto a experiencia. Así que, ¿cuáles fueron esos de 2017? Primero, que no importa la experiencia e incluso el motivo. Lo que importa son las personas con las que compartes el viaje. Si no sientes afinidad con alguien, si tienes una mínima duda, no te adentres, no partas, porque no merece la pena. Elige a la gente que amas, aprecias y admiras, porque ese será uno de los recuerdos más bonitos de tu vida. Otro de los aprendizajes fue que permanecer en medio del desierto sin hacer nada más que fluir y conectar con nosotros mismos y con otros, eso devuelve a las personas a su esencia. Al terminar ese año Africa Burn y volver a la normalidad, Javi, Valentino, Joan o Luis tenían un brillo en sus ojos que no tenían antes de entrar ese lunes previo. Otro de los aprendizajes fue que vivimos atrapados en un discurso que repite una y otra vez lo importante que es vivir el presente, olvidar el futuro. Aunque no estoy muy seguro de que alguna vez hayamos pensado en que hay cientos de miles de personas que luchan a diario por escapar de su presente. ¿Qué hacemos entonces? Como por ejemplo la gente de los townships de Sudáfrica. Otro de los aprendizajes fue que reconozco que soy un tipo intenso cuando se trata de juergas, obviamente. En esta ocasión aprendí que se podía ser igual de intenso, incluso más, sin pisar tanto el acelerador. Aprendí a fluir con más calma, control y consciencia. Otro de esos aprendizajes, que fue en conversaciones con Javi y Valentino, ahí me di cuenta, aprendí que vivimos en una soledad mágica, plena y llena de generosidad y dignidad. Una soledad buscada y querida, no por miedo al dolor, miedo al fracaso, al rechazo o a que nos rompan el corazón. No. Eso va a pasar igualmente, queramos o no. La razón es porque si quieres lo que de verdad te mereces, no deberías conformarte con nada más que con magia. Si tus amigos no te llenan, cambia de amigos y busca la magia. Y si los estudios te aburren, encuentra a otros que te estimulen y busca la magia. Si tu trabajo te desilusiona, cambia de trabajo y busca la magia. Si tu ciudad te agobia y no sabes o no sabes dónde ir, busca otra ciudad mágica. O si tu pareja no te apasiona, encuentra una que sí que lo haga. Busca la magia. Si estás solo y no sabes quién eres, busca la magia dentro de ti. No te conformes con nada menos que con magia, porque existe, porque aparece, porque está a tu alcance, porque sabes apreciarla y valorarla y además merecerla. Este fue quizá
uno de los aprendizajes que más me han cambiado. Vayamos con otro aprendizaje. Fue que el optimismo es un arma de doble filo. Poderoso cuando lo utilizas para vencer una adversidad, pero peligroso cuando es usado para llenar un vacío que hay dentro de ti. Las esperanzas sirven para esconder las carencias o los deseos que nunca llegas a manifestar y que en última instancia se convierten en frustración. Trabajemos en la sabiduría y en la fortaleza del alma y no necesitaremos vivir anclados a estímulos externos. Otro de los aprendizajes y de los descubrimientos, porque al final fueron aprendizajes y descubrimientos, es que cuando dejas de hacer cosas y no haces nada, en ese instante en el que tu mente por fin desconecta de lo que hay que hacer, el ego deja de insistir y presionar. Entonces baja los brazos y te limitas a seguir tus emociones más primitivas. Entonces, la simpleza, la no acción y el silencio deshace esa barrera que te separa de estar a gusto con lo que eres y con lo que haces. Yo llevo ya un año encontrando mucho significado en dejar de hablar y dejar de hacer. En la no acción, como dice Lao Tzu en el Tao Te Ching. Porque eso puede ser la respuesta para hablar y hacer más de lo que nos pensamos. Es curioso, otro de los aprendizajes fue que rompí mis hábitos durante 8 días y ¡wow! Con mi autodisciplina eso es complicado. Dejé de hacer todo lo que hacía, me limité a bailar con el momento en toda su máxima expresión. El resultado fue mayor determinación a seguir con mis super hábitos, prácticas y técnicas de alto rendimiento y ultraproductividad que sigo implementando, renovando, rediseñando y todas las que tengo en mente pero no conseguía, y todas las que en ese momento tenía en mente pero no conseguía integrar. Mágicamente empecé a hacer más y mejor. Otro de los aprendizajes, en ocasiones, y este es muy introspectivo, en ocasiones es necesario dejar que el surrealismo conduzca a la razón. Lo irrazonable se convierte en lo razonable y lo ilógico se vuelve lógico. Paro aquí. Uno de los últimos aprendizajes fue que compartí secretos con una mujer que ni siquiera pensaba que iba a conocer. Y todo pasó fuera del guión, como casi siempre, fuera del mapa. Fue inesperado, fue mágico. Y sigue siendo mágico porque empezó y acabó. Más aprendizajes fue, que aprendí a perderme dentro de mí y no encontrarme. Y que eso estuviera más que bien. Volví a danzar en los límites prohibidos y volví a encontrar preguntas provocadoras y respuestas esclarecedoras. Haciendo cualquier cosa. No me importa ir al margen de los excesos. Ya he estado allí, en los excesos más grandes que pueden haber. Y aquí estoy. Y como último aprendizaje de ese año, que fue muy de todo, fue haber dejado de escribir durante casi 10 días en mi blog. Eso me devolvió la emoción por seguir escribiendo cada día. Eso sí, lo que recibiste en esos momentos, en ese blog durante esos pasados 10 días, fueron publicaciones que escribí y programé para que mi compromiso contigo, con mis lectores del blog, continuara. Yo creo que es una cuestión de propósito. A diferencia de la desconexión en Burning Man, esta no la necesitaba, esta era un extra, me apetecía, pero no llegaba en un momento, pero no llegaba en un momento trascendental, porque en 2016 estuve bastante perdido, y esa desconexión, ese viaje yo solo de bici, coche, a 25 días me devolvió a encontrarme a mí mismo. Bueno, en ese momento en Africa Burn no lo era, pero lo que ahora siento es que, o lo que sentía y lo que sigo sintiendo, es que voy a seguir viviendo más experiencias vitales con la gente que me importa, familia, mejores amigos, equipos. Siento mi alma llena, a diferencia de que antes me sentía lleno, pero no de alma, no de corazón, no de espíritu, no como ahora. En el podcast, en la descripción, te voy a regalar lo que fue para mí la canción de esos 8 días de Africa Burn. Un mes compactado en 8 días, como merece la pena seguir viviendo intensamente, danzando, bailando con el momento, con el riesgo, con el alma.
esa canción la voy a compartir en la descripción. Y es una canción que... El nombre de la canción dice: ¿qué pasaría si no hubiera un fin ni un principio? Bueno, ahora vayamos con el segundo año en esta experiencia vital. Una de las que más me ha impactado en estos 3 años seguidos. Esto empecé a conceptualizarlo cuando estaba en Tanzania. Ahora en el viaje alrededor del mundo que estoy haciendo. Porque necesité algo de tiempo para poder sentarme y escribir sobre lo que sentía. Y lo he ido continuando. El primer año fue un tipo de experiencia más compartida, como decía, ¿no? Una vivencia sobre valores de la amistad y el equipo, compartida con mejores amigos de toda la vida, como ya te he contado, y personas que conocíamos con las que conectamos más todavía, ¿no? Fue como un perfecto ensamblaje con personas que amas. Este segundo año fue muy personal e íntimo, pero al mismo tiempo más abierto y conectado con personas y contexto. El grupo de amigos ha sido más reducido, mucho más, aunque he conocido más personas fantásticas con las que he conectado y no conocía que el año pasado. Personalmente he vivido una de las experiencias vitales transformacionales o transformadoras y espirituales más intensas de mi vida, por no decir una de las que más, por no decir la que más. Este año fue mucho más intenso que el pasado, diferente, sin comparativas. Pero al final creo que este año fue fruto del pasado. Este año apenas pensé en esto como una fiesta o un festival, y más como lo que es una experiencia vital transformadora, donde iba a desconectar a todos los niveles. Un lugar donde no trabajar ni buscar, sino encontrar. Decidí fluir, dejarme llevar, desconectar, aislarme y rendirme hasta límites más allá de los explorados. Puedo decir que lo conseguí. Primero por el campamento al que pertenecía y al que pertenezco, Ulanti de Bridges for Music, y la tribu de agentes del cambio que este año coincidieron. Por poder conocer y conectar con personas tan increíbles como Eric Rothfield, que ya hablé en el anterior podcast, hace 2 podcasts de él, del que he aprendido mucho en muy poco. Y luego han habido personas como Javi, mi socio Javi Pérez, y mi mejor amigo, y luego otras personas como Kendall, Rebeca, Beck, Elina, José, Doc, Juan, Juliet, Fosta, Chema y otros con los que he tenido conversaciones en momentos muy mágicos. Segundo, por la sabiduría del desierto y de la naturaleza, y por saber verla y apreciarla e integrarme con ella. Pasé 11 horas solo en el desierto desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Caminé unos 38 kilómetros, luego me tumbé despierto no sé por cuánto tiempo, y lo que pasó en esas 11 horas ha sido lo más fascinante que he vivido jamás a nivel personal. Fue una aventura conmigo mismo, una conversación pensando en alto conmigo mismo durante todo ese tiempo. Reviví toda mi vida, la mayor parte de estos 35 años, los mejores momentos y los no tan buenos y los normales, y no pude encontrar ni un solo arrepentimiento, ni un solo pero, nada que borraría. Todo es como debe ser. Me abracé literalmente a mí mismo durante 11 horas. Acepté cualquier cosa que tenía que aceptar. Incluso, y escucha esto, incluso que no regresara nunca más de ese desierto. Imagínate. Tercero, por romper rutinas, por eliminar cualquier obligación o responsabilidad, por entregarme a no hacer nada y con ello estar más despierto a lo que pueda venir. Y cuarto, por mi predisposición a hacerlo y por el contexto predispuesto que supone un lugar como Africa Burn. Las experiencias vitales ya te marcan solo por su naturaleza. Allí, en 2017, la palabra para mí de 2017 se llama aceptación radical. Pero en Africa Burn encontré mi palabra de 2018 y es rendición absoluta. Me rendí. Por fin. Para eso tuve que llevar mi ego a un lugar donde estaba completamente fuera de juego, donde no pudo reaccionar. Llegué a un lugar donde la comprensión, el raciocinio o la razón no llegaron, donde mi inquebrantable autodisciplina quedó paralizada. Un lugar, momento, espacio, tiempo, donde estaba conectado con todo mi ser, sintiendo, respirando y ultraconsciente, no desde mi mente, sino desde las sensaciones.
Sentía cada parte de mi cuerpo como un evento extraordinario. Mi mente desconectó durante horas, algo que ni siquiera había conseguido con Vipassana o ayahuasca. Lo mejor de todo, para mí, es que estaba allí solo, tirado, en medio de la nada, en un desierto, arropado por una manta, sin ceremonia, rituales, sin un libro de instrucciones, sin un chamán. El resto, me vas a perdonar, pero me lo voy a guardar. He aprendido que este tipo de experiencias vitales transformadoras no pueden ni deben ni necesitan ser contadas o explicadas. Principalmente porque hay cosas que hay que guardar para nuestra alma y solo para nuestra alma. Otra de las cosas que viví y me impactaron fue un momento de vulnerabilidad extrema como nunca he vivido. No recuerdo haber tenido un momento de explosión y de abrirme tanto con alguien como con Valentino el sábado 28 de febrero. 28 de abril. Eran sobre las 4 de la mañana. Estábamos en el desierto, mirando a la luna. Nos apartamos del escenario donde Javi estaba tocando. No recuerdo lo que dijo Valen, pero fue un momento donde todo lo que tenía contenido de tantos años salió. Lloré como un niño abrazado a él, diciendo: lo que teníamos que conseguir, ya lo hemos conseguido, Valen. Ya lo hemos conseguido. Ya lo hemos conseguido. Ya no hay nada más por luchar. Esas fueron mis palabras. Vulnerable, real y de lo más reconfortable que he sentido en años. ¿Qué podría decirte que he aprendido antes, durante y después? Bueno, pues que aprendizajes muy rápidos. Que cuando te comprometes por algo no vale en términos medios. Que Valentino es la persona con la que a día de hoy más sintonía tengo. Que el LSD te abre las personas y la psicovina a ti mismo, vivo en mi burbuja con lo bueno y con lo malo, que soy mi mejor amigo, que puedo mantener una conversación conmigo mismo por horas como si de mi mejor amigo se tratase, que el cuerpo tiene memoria y que si pasas por muchas vivencias hace que respondas, resistas y reacciones con más bagaje, que la única forma de explorar los verdaderos márgenes, de verdad, y este es para mí uno de los más potentes aprendizajes, es perdiendo la cabeza. Y eso quiere decir que hay que ir más allá de nuestra propia comprensión y control. Que sea lo que sea, estoy preparado, me rindo, no opongo resistencia inútil. Que mi vida es perfecta para mí, sea como sea y pase como pase, es bella y perfecta. Que respetar mi personalidad y mi autenticidad va por encima de todo lo demás. Que debo de golpearme emocionalmente menos. Que debo abrirme como nunca antes lo había hecho. Que he aprendido a ver más y mejor y a ser más tolerante conmigo mismo. Luego hay cosas sobre las que he sido consciente. Que además de haber aprendido algunas cosas como las que cuento, he sido consciente sobre algunas otras. Y que no hay mejor amigo que nosotros mismos. Que somos nuestro mejor y nuestro propio chamán. Somos nuestro propio libro. Que necesitas dar antes de recibir. Que ya tengo todo lo que había venido a buscar. Ahora solo es encontrar por casualidad. Que tengo que aceptar lo que no me gusta aceptar. Que la meditación con y sin sonido, los psicodélicos naturales y la música en un desierto son de las mejores combinaciones posibles para vivir una experiencia vital transformadora. Que cuando no sé algo tengo que preguntarlo y cuando se me escapa pedir ayuda. Que está todo hecho, hay que disfrutar más. Que no importa el mañana, importa el hoy, mejor todavía, ahora. Eso importa más que encontrar el camino. Que no tenemos límites si trabajamos para ellos. Que es más importante no decir que decir. Que el apoyo incondicional mueve montañas. He sido consciente sobre que hay que desnudarse más a menudo. Que la naturaleza es nuestra forma original y que hay que volver a ella más a menudo. Es muy sabia. Que somos la suma de lo que vivimos y experimentamos. Y que no es optimizar el día o la persona, sino sacar la mejor versión posible de una persona. Y que no es necesario tener un propósito, una misión, un camino. A lo mejor el propósito u objetivo es no tenerlo. ¿Qué siento que he logrado en Africa World? Pues primero completar el desafío benéfico. Luego recaudar el 100% de lo esperado en el desafío. Luego confiar en un equipo que no conocía.
compartir mi más profunda vulnerabilidad con alguien, caminar abrazándome a mí mismo durante un buen tiempo, hablar conmigo mismo como si fuera mi mejor amigo, no pensar en nadie ni echar de menos a nadie, dormir en el desierto, rendirme por completo a la experiencia, abrirme a la meditación gong, decirme lo que tenía que decirme a mí mismo, sacar más mi lado cómico, desconectar del mundo durante 8 días y hacer lo que tenía que hacer o lo que tengo que hacer, me guste o no. Las experiencias vitales como Africa Burn te sacan de tu estado normal para llevarte a un nuevo lugar. Las cosas que nos intimidan son las cosas que nos hacen crecer. Las cosas que rechazamos son las cosas que más necesitamos aprender. Y las cosas que no entendemos son las cosas que necesitamos para aprender y seguir creciendo. Todo aquello que, al contrario de la naturaleza, es igual en espíritu. ¿Quién me iba a decir que en un festival, entre comillas, se pudiese extraer tanto, verdad? Lánzate a por más experiencias vitales como Africa Burn. Con el paso del tiempo, he descubierto que las experiencias vitales son de las pocas cosas capaces de llenarte el alma, como Africa Burn, por ejemplo. Porque va sobre tu alma. Recuerda estos 3 hechos tan críticos. Eres humano o humana, tienes fecha de caducidad, sin saber la propia fecha, y cuando te vayas, no volverás. Al mismo tiempo, no olvides que tienes un alma, aunque sea en lo más profundo y olvidado de tu ser, pero la tienes, y posees biorritmos y emociones. Sí, trabajar duro y sin parar paga dividendos, está claro. Ser autodisciplinado es casi la panacea, sí, es importante. ¿Nadie lo va a hacer por ti? De acuerdo. Sin embargo, todo ello es una parte de una gran realidad. Así que permítete, más que de vez en cuando, surfear por las olas de la vida. Surfear, fluir, no dominar. Entiende tu naturaleza y sus ciclos. Enfócate en aquello que alimente tu alma, las experiencias vitales, entre otras cosas. En lugar de intentar ser una persona de éxito, aquello que es moldeado por un sistema descontento, solo tiene un resultado, vacío. No sé si serás feliz haciendo esto. ¿Quién soy yo para decirlo? Pero hey, si sigues tu instinto más primitivo, por ende, serás fiel a tu esencia. ¿Hay algo más pleno que eso? Estarás más conectado o conectada contigo mismo o misma. Más alegre, más sano o sana, más despierto, más vulnerable, incluso más productivo. Es paradójico. Parece que esto funciona al contrario de lo que nos han enseñado desde bien pequeños. Lánzate ya por las experiencias vitales. Vive Africa Burn o cualquier otra, porque no solo va sobre Africa Burn, sino va sobre vivir experiencias vitales que te transformen por dentro y lo cambien todo fuera. Por favor, si te ha gustado, pásalo a una sola persona. Envíaselo como un regalo. Porque estarás transformándole y estarás obligándole a reinventarse y a ser disruptivo o disruptiva. Y eso paga dividendos. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí.
pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios, te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.